¿Sí, jóvenes? No, Lick, yo no veo. Okay. Aún no aparece nada. Vale. ¿Me avisan? Hoy sí. Ok. Bueno, jóvenes, este día vamos a realizar el laboratorio de microanatomía. Esta jornada va a ser de 2 presentaciones, una referida al laboratorio de el origen de los tejidos, que ustedes ya vimos con ustedes la teoría, y la otra va a ser del tejido epitelial. Esta es una serie de 4 sesiones en donde vamos a ir abordando como apoyo a la parte teórica que está en su texto, estos laboratorios. ¿Qué es lo importante de aquí? Que quiero que quede como un poco especificado. Que, bueno, aquí nosotros en el laboratorio vamos más a tratar de identificar, ese va a ser como nuestro cometido, nuestro objetivo, que ustedes logren detectar cuál es un tipo de tejido, cuál es otro, y para eso pues estas presentaciones son bastante gráficas, o sea, tienen muchas imágenes, así como ustedes pudieron notar en el documento que descargaron. Entonces, esta presentación sirve para que usted logre ver los tipos de tejidos en varias fotografías y logre eso, identificar. Y también una forma de identificar es saber dónde están ubicados dentro del cuerpo humano. Entonces, vamos a iniciar pues teniendo siempre presente que vamos a llamar un tejido, ¿verdad? Ya sabemos que en los niveles de organización del ser humano, pues un tejido pues es un grupo de células, ¿verdad? Que tienen la característica que se originan de un tejido embrionario común. Y lógicamente van a estar reunidas para tener funciones específicas dentro de nuestro organismo. Entonces, tenemos presente que hay 4 tejidos básicos, ¿ya? Estas pues van a dar protección, soporte, van a permitir la comunicación entre células, van a dar resistencia o inmunidad ante las enfermedades. Vamos a hablar de varios tipos celulares. Además, tenemos que tener presente que la célula, como ya la hemos visto, pues tiene una gran cantidad de actividades, ¿verdad? Dentro de ella. Sin embargo, una célula, pues por sí sola no podría efectuar todas las actividades que nuestro organismo requiere. Y para ello necesitan estar en conjunto, ¿verdad? Porque eso hace que nuestro organismo funcione mejor. Y por ende también la formación de órganos, ¿verdad? En nuestro organismo. Es por eso de que dentro de los 4 tejidos básicos vamos a tener que diferenciar que algunos tienen ciertas características, algunos otros tienen otro tipo de células, y pues lógicamente vamos a tener presente de que esta reunión de células muchas veces también van a estar en contacto con el medio externo mediante algunos compuestos, ¿verdad? Que la van a rodear, en este caso, pues la matriz extracelular, que la vamos a ver nosotros en tejido conectivo, ¿verdad? Y otros, pues, tejidos que van a estar bastante más unidos las células entre sí. Ahora, quiero que se fijen bien en las imágenes, ¿verdad? Porque puede ser que algunas de estas les salgan a ustedes en su examen y se les pregunte, ¿verdad? ¿Qué tipo de tejido estamos, por ejemplo, voy a agarrar el puntero, ¿no? ¿Qué tipo de tejido es este? ¿Qué tipo de tejido es este? O este que estoy señalizando acá. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando ven esta imagen? ¿Algún tipo? ¿O este? ¿O este? El primero es como Ok. huesos. Tenemos que tener, El del es centro como sería tejido hueso, adiposo. correcto.
adiposo, y aquí, ok, este es un vaso sanguíneo, vean. Lógicamente, estas son microfotografías ampliadas y con microscopios electrónicos, lógicamente, por eso se ven tan perfectas, ¿verdad? Este es un vaso sanguíneo. Aquí, todo esto que vemos aquí son elementos formes de la sangre. No se ve el plasma, sino que solo se ven glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas básicamente no se observan. Pero el punto es que estas imágenes se les han agregado primero para que veamos que los tejidos pueden ser de muchas características. En este caso, cuando hablamos de tejido sólido, pues nos referimos al hueso. Son las trabéculas de un hueso esponjoso. Puede ser, eso es duro, vea, lógicamente. Nosotros hemos visto los huesos del pollo y pues lógicamente más o menos es la estructura muy similar a la nuestra. Por ejemplo, que lo vemos como una gran gota María, como una forma redonda, cada una de estas es una célula, pero es una célula que ustedes al poderla tocar, pues es semisólida, ¿verdad? Está llena de grasa. También es tejido. Y que es prácticamente un líquido, en este caso la sangre, ¿verdad? Puede observarse así. Entonces vean que los tejidos que tenemos nosotros en el organismo son de distintas variedades y las células que los componen pues tienden a ser también diferentes. En ese sentido, vamos a hablar de que de acuerdo con los tipos de las células, que posición, el número de fibras que tengan presentes, vamos a nosotros estudiar entonces, por ejemplo, vean el glóbulo rojo, es muy diferente a esta célula que se observa aquí, que es una célula glial, se encuentra en el sistema nervioso o en el tejido nervioso, apoyando a las neuronas. Esta no es una neurona, pero sí son células que ayudan al tejido nervioso. Esta, por ejemplo, es una fibra muscular cardíaca. Esta que se ve acá, se miran las estriaciones. Entonces, vean pues que los tipos celulares son distintos. Y es que nosotros tenemos más de 200 tipos de células en nuestro cuerpo, que son las que van a dar pie, mediante su unión, a los tejidos, ¿verdad? Esta es una neurona preciosa, ¿verdad? Que está en relación con otras aquí en el tejido nervioso. Entonces, depende su disposición, depende el número de fibras, depende en dónde se encuentren, pues así van a dar este origen de los tejidos. Ok, veamos estas otras. Vean, aquí estamos hablando ya de reunión de varias celulitas. Esta es una fotografía del epitelio gástrico, se mira precioso, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cada una de estas es una célula y forma o se le denomina pues fibra muscular. Todo esto es un músculo, ¿verdad? Por ejemplo, es un fibroblasto y aquí está básicamente inmerso. Y es que vean, según el tipo de tejido que hablemos, las células van a estar o muy uniditas, así como lo observamos aquí en el epitelio gástrico, y que hablábamos también en la clase teórica, así como el tejido muscular también, que van a estar unas bien cerquitas de las otras, o pueden estar así, laxas, o sea, aquí hay una célula, por allá se ve otra, no están tan pegaditas, pero porque alrededor de ella tienen otras sustancias que se llaman matriz extracelular, que también es importante. Por ejemplo, en que es un cartílago, la celulita es estos que estoy aquí señalizando, pero vean que lo que está alrededor es la matriz extracelular, que en este caso, en el cartílago, es semisólida, ¿verdad? También el cartílago, ya sabemos, hemos visto en los huesos de pollo, ¿verdad? Es aquella cosita blanca que observamos y que hasta lo comemos de repente. Entonces, estas formaciones de cartílago, las células, vean ustedes que están bien separaditas y entre ellas hay bastante sustancia. Entonces, según el tipo de tejido al que nos refiramos, así vamos a tener también ciertas características, ¿verdad? Ahora, pero hablando del origen,
que ya lo habíamos visto anteriormente. Cuando se fecunda, ¿verdad? O después de la fecundación, existe una rápida división de, en este caso, el cigoto, y este cigoto, pues, vamos a saber nosotros que la primera división menciona ahí que empieza a las 24 horas, y de ahí, pues, se completa en unas 6. Entonces, se dan varias divisiones mitóticas, muchísimas, muchísimas, y cada vez se van haciendo en menos tiempo, ¿verdad? Luego, estas pequeñas células que aparecen se convierten en blastómeras o se les denomina así y se siguen reproduciendo, reproduciendo mucho hasta llegar a verse como en una forma de una mora y por eso se le llama o se le denomina mórula, ¿verdad? Entonces, vean ustedes aquí en esta imagen, esta es una mórula, ¿verdad? Aquí está el huevo fertilizado, inicia con 2 celulitas, luego 4, luego 6, luego 8 y así porque ustedes saben que la mitosis de esa forma se va dando, ¿ya? Hasta llegar a esto. Ahora bien, después dentro de esta mórula aparecen 2 grupos distintos, menciona, de células y aquí se ve básicamente una masa y esta, ¿verdad? Que es la mórula en sí. Esta masa celular interna sufre una, digamos, otra formación, la formación de un espacio en medio, que digamos que aquí lo hemos abierto y es este espacio que está acá. Ojo, jóvenes, aquí es importante que notemos los colores de las flechas. Cuando un color está aquí, hay que notar qué parte es la que está señalizando, porque para identificación tenemos que utilizar mucho color acá. Entonces sí necesito que estén bien pendientes tanto de lo que tengan ustedes en su texto ahí, como lo que estoy mencionando. Entonces dice que dentro de esa masa se forma este espacio, ¿verdad? Que habíamos hablado en la parte teórica que era como una hendidura, ¿verdad? Una formación así donde deja en medio este espacito que se van a organizar entonces las celulitas, vean ustedes, en capas, ¿verdad? A esta zona de acá, donde está esta flecha rosada, se le va a denominar ectodermo, ¿verdad? Y luego, como las capas se van a ir separando, la zona de abajo se va a llenar de otro grupo de celulitas formando una capa y a esa se le va a denominar endodermo. Recuerden, el prefijo endo, interno, el prefijo ecto, externo, ¿verdad? Entonces, esas 2 capas germinativas van a dar al final una tercera capa que va a estar en medio de ellas. Y a esa capa se le va a denominar, por estar en medio, mesodermo. Aquí tenemos entonces el endodermo en amarillo. Aquí vamos a tener el ectodermo, en este caso aquí se ve blanquecito, ¿verdad? Pero vean esta imagen y vamos a notar entonces que en medio de las 2 se va a producir otro surgimiento de células y a eso justo se le va a llamar meso, en medio. Todo lo que cuando hablamos de meso es en medio de o entre 2 estructuras más. Estas 3 capas son a las que vamos a denominar capas germinativas. Entonces, ojo aquí porque jóvenes, necesito que vayan justo identificando flecha, identificando aquí porque el examen un poco viene de esa manera de identificación. Entonces, le señalizamos a usted con flecha qué estructura es esta y usted tiene que saber a cuál nos estamos refiriendo basado en los colores que estamos poniendo aquí. Ok, entonces, pues estas capas que estamos hablando acá van a ser el origen, el germen de donde van a iniciar los tejidos que vamos a hablar ya posteriormente, ¿no? Okay, aquí es una imagen que ya es familiar para nosotros porque la vimos en teórica, ¿verdad? Y la capa interna, menciona ahí que va a estar dando origen al tejido epitelial, al epitelio, que es el que vamos a abordar este día. El epitelio, acuérdense ustedes que es un tejido de revestimiento, ¿verdad? Se hace como tapiz.
Entonces, por eso mencioné aquí que va a estar recubriendo estos órganos internos, huecos, como la vejiga, la vesícula, va a estar dando también el origen a conductos, la tiroides, glándulas también, ¿verdad? Próstata. Entonces, endo, todo lo interno, recuerden ustedes. Luego, el meso, que es la capa intermedia, va a estar dando origen al tejido muscular liso. Que dijimos que este tejido muscular liso es el que va a estar en las vísceras de nuestros órganos, ¿verdad? También este mesodermo pues va a dar origen también a algún tejido especializado como el cartílago, el hueso, la sangre, son tejidos muy especializados, la dermis, además de eso, el epitelio de los riñones, los uréteres, y el endotelio de vasos sanguíneos. Ojo con esto, el endotelio, ¿verdad? Ectodermo, la capa externa. Acuérdense que es todo lo que más nosotros tenemos fuera o que se comunica más con el medio, en este caso el tejido nervioso que nos ayuda y también aquellos órganos de los sentidos que nos ayudan a comunicarnos con el exterior, ¿verdad? De ahí se habla del pelo, uñas, las glándulas salivales, las glándulas hipófisis y pineal también, cavidad bucal, nasal, canal anal y órganos de los sentidos, como ya habíamos mencionado. Hasta aquí tendríamos entonces la primera parte, que es acerca del origen de los tejidos. Pregunto, ¿tienen ustedes alguna duda o algo que no haya quedado claro de esto que acabamos de ver? Sí, a esta capa se les llamaría capas germinales primarias. Sí, correcto. Capas germinales primarias de las cuales se derivan todas las células de los tejidos que ya vimos, o que ya hemos mencionado. ¿Tienen alguna consulta a partir del texto que ustedes tienen que podamos reforzar aquí con esta presentación o algo? Y lo que estaba en azul, ¿cómo se le denomina eso? ¿En cuál diapositiva? ¿En esta o más adelante o más atrás? En esa, lo que está en azul, que está dentro lo endodermo, ectodermo y mesodermo. ¿Cómo se le llama? O sea, ¿Esta donde dice centro de la mórula? ajá. Esa es la mórula. La mórula. Sí, esta es la mórula. Acuérdense, si está en azulito, entonces vamos a buscar la estructura azulita y esa es la que vamos a denominar mórula. Y habla después de la masa interna, esta, que es esta. Esta masa, decíamos, se hace como un huequecito adentro, un espacio, una hendidura, y entonces se van diferenciando estas capas, ¿verdad? Aquí, imagínense ustedes que esto le hemos hecho una rajadura aquí para que ustedes la vean internamente. Claro, aquí ya cambia de color, la mórula se ve verde, ¿verdad? Pero la capa rosada, que es esta misma que está acá, aquí ya se diferencia en estas dos, ¿verdad? Una se llama ectodermo y la otra empieza a dar, que se queda debajo, empieza a dar la formación del endodermo también. ¿Otra duda? Quiero que vean bastante estas formaciones, estas imágenes. Yo creo que también ustedes las tienen en el texto, ¿verdad? Por eso es importante que el texto, si de ser posible, ¿verdad? Lo tengamos en digital, para ver bien la foto con los colores. Y además de eso, también si pudieran imprimirlo en color, sería excelente. Sé que para algunos va a ser difícil, pero bien. De esta parte que expliqué aquí, sí se entiende, jóvenes, que hay celulitas en los tejidos que están bien pegaditas y hay otras como esta que tiene más fibras extracelulares y células más aisladas. Es el caso del tejido conectivo, y vean el tejido muscular, que es como que todos hemos comido en algún momento o hemos visto la carne deshilada, ¿verdad? Un poco así, básicamente, cada fibrita es una célula, es una célula muscular que reunidas pues forman un órgano como es un músculo.
Y en el microscopio es que se ve así, ¿verdad? Lógicamente. Y el cartílago que lo tenemos aquí abajo, aquí es blanco, pero para que se observen bien dónde están las celulitas, es que se ha teñido de color morado. Casi siempre los colores de los tejidos tienden a colorearse de este tinte, ¿verdad? Para que se observen bien las estructuras. Aquí, pues observa entonces las distintas formas celulares. ¿Ve? Algunas son redondas, otras son alargadas, vean ustedes, otras tienen muchas prolongaciones estrelladas y otras pues tienen, como la neurona, pues una zona que aparece donde está su cuerpo celular y una extensión, ¿verdad? Que es el axón, que ya lo vamos a ir viendo. Aquí pues de identificación, como les digo, con solo ver esta imagen, pues yo sé que ese es tejido adiposo. Con solo ver esta imagen y como yo ya sé que los eritrocitos tienen este color y esta forma, pues estamos hablando de tejido líquido, en este caso pues la sangre y glóbulos blancos aquí, ¿vean? Que nos ayudan a la inmunidad. Aquí imagínense que pues se le ha quitado el plasma, ¿vea? Y solo se observan pues los elementos que están formando la sangre. Este pues es un vaso sanguíneo, digamos que esto es una vena, ¿verdad? Esta parte de acá es el endotelio, duro, compacto, ¿verdad? En este caso, hueso. ¿Ok? Entonces, no hay más preguntas de esta parte. Sigo con la otra presentación. Permítanme. Voy a abrir la otra presentación, que es esta. Ok, esta me voy a tardar un poquito más. Es más extensa. ¿Me avisan si se observa, por favor? ¿Jóvenes? Todavía no. Aún no sale nada. Bueno, ahorita sí ya. Ya, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya vimos la primera parte, que es el origen de los tejidos, las formas celulares y la definición de tejido. Vamos a entrar ahora a hablar ya específicamente del primer tejido básico. En este caso, el tejido epitelial y glandular. Vamos a empezar hablando acerca de las uniones intercelulares, así como lo hemos hecho en la parte teórica, y vamos a hablar de que las uniones intercelulares ya hemos visto que son puntos de contacto, ¿verdad? Entre las membranas plasmáticas de las células. ¿Ya? Es la forma que tienen las células para mantenerse uniditas, ¿ya? Ahora, tenemos 5 tipos de uniones celulares, como lo hemos estado estudiando. Tenemos uniones celulares herméticas, uniones adherentes. Voy a cambiar aquí el puntero. No me da. Me voy a ir con este. Tenemos entonces las uniones herméticas y tenemos las uniones adherentes. Estas dos habíamos dicho que básicamente están arriba. Esta es la zona apical de la célula. Vean que esta célula tiene un microvellosidades, ¿verdad? Y pues la forma de unión tenemos aquí, se están uniendo dos células adyacentes. Vean cómo observa el desmosoma. Recuerden que el hemidesmosoma es el único que está uniendo la célula en su base a la membrana basal, ¿verdad? Y las uniones comunicantes. Esto ya un poco lo habíamos visto. Veamos cada una de ellas así específicamente.
habíamos dicho que las uniones herméticas unían como broches las membranas plasmáticas adyacentes, siempre dejando espacio entre membrana y membrana, y básicamente son haces de proteína, ¿verdad? Casi siempre se encuentran en la zona apical de las células. Las uniones adherentes tenían la característica que formaban los cinturones de adhesión, estos que son microfilamentos de actina, vean ustedes el color amarillo, y estas que está señalizando aquí son las glucoproteínas transmembranas, el nombre es caderina, y esas hacen así, como un broche entre una y otra. Hay que notar también que estas salen de esta placa a unirse con la caderina, por decirlo así, de la otra membrana. Y forman estos largos cinturones como la bolsa Ziploc que habíamos hablado en la anterior ocasión. Los desmosomas decíamos que nos íbamos a imaginar como que fueran puntos de soldadura de una puerta, ¿verdad? Y siempre pues teníamos pero las placas son más diferenciadas como puntos de botones redondos, y además de eso tenemos esta otra estructura, ¿verdad? Que son filamentos intermedios que poseen la proteína queratina, que da todavía bastante más soporte a esta placa y por ende a las caderinas que se están entrelazando de una membrana y de otra. El hemidesmosoma decíamos que era la mitad del anterior, ¿verdad? Y es también como una placa, pero aquí tenemos que la basal con la zona de la base de la célula se llaman integrinas, y esa es una diferencia importante. Uno, que estos hemidesmosomas se encuentran solamente en la base de la célula, y además de eso, las glucoproteínas, que en este caso ya no son como las anteriores, caderinas, sino que se denominan integrinas. Hasta vean, la forma cambia. Ahora, la última unión comunicante que vamos a ver es esta que se llama, la unión celular se llama la unión comunicante. Este tipo de unión pues tiene estos conexones, y se llaman así porque tiene una proteína que se llama conexina, que lo que hace es realizar un túnel entre membranas celulares adyacentes, y se están con el fin de transmitirse pues sustancias de un lado a otro, ¿verdad? Además, este tipo de unión es importante porque algunas señales de estas células rápidamente pasan al otro lado, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, son como broches, dan bastante soporte, y además permite la sincronización de algunas actividades celulares. En este caso, por ejemplo, este tipo de unión está mucho en las fibras musculares cardíacas. Ahí vamos a encontrar bastantes uniones comunicantes. En ese sentido, pues vamos a hablar, ¿no tienen dudas acerca de lo anterior, jóvenes? Ok. Vamos a hablar de la clasificación, las características y la localización. Fíjense bien, ¿cuál es una diferencia entre la parte teórica y esto que estamos abordando ahorita? Aquí necesito más que ustedes sepan clasificar, sepan según sus características decirme este epitelio se llama así, y lógicamente para saber diferenciar entre uno y otro vamos a tener un poco que hablar de la localización. Aquí no me interesa tanto que ustedes se aprendan la función de cada epitelio, sino más bien qué característica tiene, cómo se llama y a dónde se encuentra. Ok. Para eso, pues lógicamente, dentro de los objetivos es que identifiquen en diferentes tipos de imágenes que se les va a presentar los tipos de epitelio, ¿verdad? Y haciendo énfasis cómo es y a dónde se encuentra dentro del organismo.
Ahora, eso nos va a permitir ver qué características distintivas tienen los diferentes epitelios, ¿verdad? Y por último, ver la clasificación de las glándulas, ¿verdad? En específico, las exócrinas. Y qué tipo de secreción vierten hacia el exterior. Teniendo eso, vamos a iniciar diciendo de que para nosotros nombrar un epitelio, un tipo de epitelio, vamos a primero observar algunas características y vamos a tener presente de que el tejido epitelial, vamos a estar hablando de células, dice aquí, contiguas, o sea, aquí lo estamos observando, una célula a la par de otra, bien uniditas, y por eso es que vemos lo de las uniones comunicantes, cosa que no se da en otros epitelios, ¿verdad? Pero en otros tejidos conectivos, por ejemplo, ni en el tejido nervioso no hay esta característica. O sea, aquí están las células bastante unidas y por ende también forman, decíamos, láminas, forman, podemos decir, capas, ¿verdad? Además de eso, pues sabemos que este tipo de epitelio está adaptado para tapizar cavidades, conductos y órganos huecos. Entonces, aquí esta llavecita nos está indicando que el epitelio es este, pero que además vean que hay ciertas glándulas como esta, digamos que esta es una glándula gástrica, que también van a recubrir células epiteliales. Ahora, otras características importantes, bueno, que el tejido epitelial tiene poquito espacio entre ellas, ¿verdad? Y otra cosa, poca matriz extracelular, cosa que esto quizás va a ser más importante en otros tejidos, pero en este no. O sea, no hay aquí mucho espacio entre ellos y la matriz o la sustancia que va a estar como nutriendo también el epitelio aquí no se encuentra en cantidades, digamos, importantes. Sí está en contacto con el tejido conectivo, pero entre ellas, pues no hay poca matriz ahí. Ok. Tenemos que, insisto, veamos los colores. Nos está hablando de que este epitelio va a estar unido al tejido conectivo mediante esta estructura que se llama membrana basal, ¿verdad? Aquí abajo, siempre, abajo del epitelio, siempre vamos a encontrar tejido conectivo. Por eso decimos el epitelio y el tejido conectivo subyacente, ¿verdad? De este vamos a hablar la otra semana, del tejido conectivo específicamente. Ahorita solo de este. Ahora, tenemos que tener presente que la membrana basal tiene dos capas, ¿verdad? Una que se llama lámina basal y la otra lámina reticular, que ya en teoría lo hemos visto. Otra característica importante que el tejido epitelial, vean ustedes aquí arriba, no hay vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están aquí abajo y este es tejido conectivo. Entonces, por eso se dice que el tejido epitelial es avascular, ¿verdad? No hay sangre que llegue hasta acá. Solo lo hace por medio de la irrigación que da el tejido conectivo subyacente, o sea, el que está abajo, para nutrición, para oxígeno, para difusión de sustancias, ¿verdad? A través de la membrana basal. Y tenemos el epitelio, su membrana basal, y lógicamente el tejido conectivo que lo está nutriendo. Ahí sí hay vasos sanguíneos. Tenemos que estos epitelios también forman coberturas en todo el cuerpo, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Y cada tejido, una libre apical, se le va a denominar su zona basal, ¿verdad? Y las celulitas en sí. Y se van a ustedes a fijar de que van a haber varias formas celulares. Y siempre lo que nos va a decir a nosotros que esa célula, pues lógicamente porque se observa muy bien el núcleo. Tenemos que algunas células, según su localización, van a tener especificaciones
como microvellosidades, cilios y estereocilios. Los estereocilios, fíjense que son como unos cilios más grandes que van a permitir empujar, en el caso, por ejemplo, de los conductos en los hombres, en el epidídimo, empujar con más fuerza a los espermatozoides para que avancen. Esos son los estereocilios, ya lo vamos a ver más adelante. Las microvellosidades, recuerden ustedes que son como dedos, y el aspecto que se observa es como que estuvieran viendo ustedes una toalla. En cambio, los cilios, imagínense ustedes que estuvieran viendo como una tela de terciopelo. Los cilios son más pequeños, son más finitos en comparación con las microvellosidades, y también que están adaptados para otras funciones. En cuanto al tejido epitelial, pues para clasificarlo tenemos dos criterios. Uno es según la forma de la célula epitelial a la que nos vamos a referir. En este caso, pues son tres: escamoso, plano o pavimentoso, jóvenes. Digamos, aquí está el puntero. Digamos que es el mismo, ¿verdad? Si yo digo epitelio, plano o pavimentoso o escamoso, me estoy refiriendo a esto. Una célula muy aplanada, que parece un mosaico, ¿verdad? O un huevo estrellado, en donde en el centro se observa perfectamente el núcleo. Y el núcleo es ovalado. Esta, que es cúbico o cuboidal, también se observa su forma, ¿verdad? Algunos textos dicen hexagonal también, porque tiene, imagínense, en tridimensión como 6 lados. Y el cilíndrico o columnar, ¿verdad? Esas son las formas de las células que vamos a ver siempre en un tejido epitelial. Pero también vamos a ver según el número de capas que está formando. Por ejemplo, cuando decimos que es un epitelio simple, estamos refiriéndonos a que solo existe una capa de células. Pero el estratificado, estamos hablando de que existen 1, 2, 3, 4, 5 capas en este caso, ¿eh? Una sobre otra. Y tal. Ahora, vamos a denominar entonces a un tipo de epitelio basándonos en estos dos criterios y los vamos a unir, tanto la forma como el número de capas que van a estar formando, según dónde se encuentran, ¿verdad? En ese sentido, pues vean ustedes que el epitelio simple casi siempre se va a observar así, formando conductos, siempre como una sola capa. Pero el epitelio estratificado, en este caso, vean ustedes, el de la vagina, tiene bastantes, se ven muchos núcleos unos sobre otros, así como acá, ¿verdad? Este es el de la boca, entonces se miran los núcleos y se ve el cambio incluso de forma, ¿verdad? Ahora, a mí, ¿qué tipo de forma es la célula? Y voy a decir entonces, ¿es plana, es cúbica o es cilíndrica? ¿Verdad? La capa superior, cuando hay varias, la capa superior es la que me va a dar el nombre a mí del epitelio. Aquí tenemos células aplanadas en la zona apical. Bueno. Dice epitelio estratificado. Tenemos que ya saber, aquí por ejemplo, ustedes empiezan como una formación cuadrada, de ahí se hacen como más redondas, pero en la... Entonces, por eso dice que la morfología o la forma de la célula de la membrana apical o de la zona apical del epitelio es la que me va a decir a mí su nombre. Así lo voy a yo identificar, ¿verdad? Ahí está diciendo, ve que en la membrana basal empiezan de una forma y a medida va subiendo se hacen planitas. Voy a nombrar yo el epitelio. En este caso, epitelio escamoso estratificado. Cuando hablo de escamoso, estoy hablando de la forma de la célula. Acuérdense, escamoso, plano o pavimentoso. Y cuando digo que es estratificado, estoy diciendo si tiene bastantes capas o no. En este caso, sí, ¿verdad? Y por eso se denomina así este epitelio.
Vean esta es otra imagen en donde muestra una formación de células acá, como redondeadas, cuadradas en algunos casos, pero en esta zona, en la parte apical, se ve cilíndrico. Y por eso el nombre de cilíndrico estratificado y el número de capas. Eso es lo que me ayuda a mí a identificar y decir o nombrar el epitelio al que me estoy refiriendo. En este caso, vean ustedes, siempre es estratificado porque tiene 2 capas, pero en este caso son cúbicas, cúbico estratificado. Siempre estamos ubicándonos en la forma y en el número de capas. Ok, otros epitelios. Vamos a decir, bueno, existe uno que se llama pseudoestratificado. Es una sola capa, pero el problema es que habíamos hablado, empieza desde la zona basal, llega hasta arriba, pero como tiene diferentes, los núcleos en distinta posición, pareciera que tuvieran varias capas, pero no, es una sola capa. Entonces, por eso se llama un falso estrato. Pseudo significa falso. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque de repente vean ustedes que tiene estructuras en medio, que son glándulas caliciformes casi siempre, que llegan como a abrir espacio y por eso empujan en algunos casos los núcleos celulares y se ven en distinto nivel. Y es por eso que estratificado. Pero también hemos hablado ayer que este epitelio me encanta porque es un aspecto estratificado, sin embargo, este es un epitelio engañoso. Y decíamos engañoso porque según nuestra vejiga está distendida o no, así va a adoptar la forma. Por eso tiene una transición de unas formas celulares a otras. ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Y cómo voy a decir, ah, bueno, este es de transición? Uno, porque tiene una célula dinucleada en la superficie. 2, solo lo voy a encontrar en los órganos como los uréteres, la uretra y la vejiga urinaria, ¿verdad? Solo ahí va a estar, no va a estar jamás nunca un epitelio de transición va a estar en otra parte del cuerpo. Este es un esquema que nos viene a resumir los tejidos básicos, en este caso el epitelial, en simple y estratificado. Decíamos, bueno, si es simple, puede ser plano, puede ser cúbico, puede ser columnar. Si es estratificado, igual puede ser plano, puede ser cúbico o puede ser columnar. Y también existen el pseudoestratificado y el de transición. Esto es todo lo que vamos a estudiar ahorita nosotros. Estructura y localización. Iniciamos entonces. Escamoso, cúbico, cilíndrico. Estratificado, ya vemos ahí que en el estratificado tenemos la variedad no queratinizada y la variedad queratinizada. Habíamos hablado ayer. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, el lavario está adaptado para roces, ¿verdad? En este caso, en el queratinizado significa que la primera capa o la capa más externa que está en contacto con el ambiente, la célula ya está sin núcleo y en vez de citoplasma se ha llenado de la proteína que se llama queratina. Eso le da el aspecto de cornisa, ¿verdad? Como una sobrecapa sobre todas las células. Y esa es la variedad queratinizada. Ahora, el no queratinizado, ¿cuál es la característica? Bueno, que lo vamos a encontrar en zonas húmedas que están expuestas a rosadura, ¿verdad? Como la boca, el esófago, la epiglotis, porque casi siempre cuando comemos, lógicamente, y masticamos, pues el contacto de las células con los alimentos, a veces con la tortilla bien tostada, ¿verdad? Hasta ustedes se van raspando todo el tejido. Entonces, este está adaptado para eso, para las zonas como, por ejemplo, dijimos la vagina y la boca, ¿verdad? También un poco en el conducto anal. Ahora, aquí tenemos un cúbico y aquí tenemos un cilíndrico. Pseudoestratificado lo podemos ver así. ¿Qué me interesa, chicos? Que se fijen bien, por favor, en las imágenes, ¿verdad? Porque en el examen solo imágenes se les va a poner para que ustedes sepan identificar
cómo se observa cada uno de los tejidos. Vean el de transición, así está relajado, sin orina. Y aquí está distendido, vean cómo cambian las formas celulares. Entonces, aquí la vejiga está tan llena que las células deben de hacer espacio, y para hacer espacio, pues, lógicamente, se hacen más delgaditas entre ellas para permitir que exista la orina dentro de la vejiga, dentro de los uréteres, o cuando va pasando por la uretra, ¿verdad? Ya para salir. Localización, bueno, esto es importante porque a partir de ellos, esto me va a decir cómo voy a relacionar la localización del epitelio y su forma, ¿verdad? O su nombre, por decirlo así. El epitelio escamoso simple o plano simple o pavimentoso, acuérdense ustedes que como la célula es aplanada y delgada y solo tiene una capa, ella va a estar en zonas en donde necesitamos que haya una difusión rápida de sustancias que la atraviesen. Por ejemplo, en este caso los alvéolos del pulmón, ¿verdad? Que necesita que pase oxígeno y CO2, el intercambio. En el asa de Henle, que es una zona de la nefrona en el riñón, porque necesitamos filtrar, ¿verdad? Sustancias para desechos. La capa parietal de la cápsula de Bowman, que también es una zona que se encuentra en el glomérulo del riñón, en el oído interno, en el oído medio, en los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, así como en las cavidades pleural y peritoneal. Entonces, necesitamos este tipo de epitelio en estas zonas donde básicamente va a haber intercambio de algo, ¿verdad? Ahora, el cúbico simple, fíjense, el cúbico está hecho más que todo para conductos. Aquí, pues, de muchas glándulas, están recubriendo varios y van a estar formando lo que son los tubos renales, ¿verdad? Un poco porque esto da bastante protección, el cúbico, ¿verdad? Da protección y eso le permite, pues, que el contenido que vaya pasando no afecte tanto a la célula por su forma. Luego el cilíndrico, que tenemos aquí, cilíndrico simple en este caso, va a estar adaptado bastante para lo que son tractos respiratorios, senos paranasales, oviductos, conductos eferentes en el testículo, en el útero, bronquios pequeños, gran parte del tubo digestivo también, la mayoría de células son cilíndricas simples en las vesículas, y esto está bastante para esas partes del tracto gastrointestinal. El pseudoestratificado, todas las células descansan, y acuérdense, sobre la misma lámina, pero no todas llegan hasta la superficie, y por eso su nombre. Ahora, está recubriendo la tráquea, bronquios, epidídimo y conductos también, ¿verdad? Creo que ustedes tienen estas imágenes también en su texto o en lo que descargaron. Y aquí, el escamoso estratificado, la variedad no queratinizada, acuérdense que está para lugares donde existe humedad, ¿ya? Esto, ¿cómo lo voy a identificar? Siempre va a tener núcleos en la zona apical, siempre, porque la célula está viva, ¿verdad? No tiene queratina, sino que la célula está viva con los núcleos ahí, y va a estar recubriendo la boca, la epiglotis, el esófago, los pliegues de las cuerdas vocales, la faringe, toda la parte nasal, ¿verdad? Y la vagina. Ahora, la variedad queratinizada, el mismo nombre me está diciendo, no existen núcleos observables en la zona apical porque tiene queratina, y eso lo vamos a encontrar solamente en la piel, ¿ya? El cúbico estratificado, ya vemos que, como acuérdense que todos los estratificados un poco es porque dan protección, por eso necesitamos varias capas, no es como los anteriores. Todos los simples son para sacar material, absorber material o algunas sustancias importantes para el cuerpo, pero aquí sí necesitamos que hayan varias capas, pues, para proteger a las células. Y aquí tenemos donde se encuentran, ¿verdad? El de transición, acuérdense, la forma cupular cuando está relajada, ve ahí forma aplanada cuando está contraída o que está llena la vejiga. Solamente se va a encontrar en el tracto urinario.
vean estas imágenes, importante, ¿verdad? Cómo se observa el epitelio, tanto en un esquema y en dónde está. El escamoso va a estar, esta es la forma, y esta es una zona que está en los riñones, que se llama glomérulo, y está cubierto por la cápsula de Bowman, que es esta que estoy señalando, que se vea en amarillo, y vean ustedes cómo se observa recubriendo esto que son los glomérulos, ¿verdad? Esto se llama cápsula de Bowman. Ahí se encuentra este tipo de epitelio. Ahora, el cúbico, miren, este es un túbulo renal, filtración de sangre para la formación de orina. Entonces, aquí van algunos pH bastante ácido, y esta celulita pues nos ayuda a que no se dañe mucho cuando van pasando sustancias. Algunas de estas sustancias se reabsorben expulsar. Entonces, no necesitamos que las capas sean varias capas, sino que lo que necesitamos es que nos dé la posibilidad de pasar sustancias de un lado a otro. Por eso solo es un epitelio simple. Ahora, el cilíndrico columnar. Estos se encuentran bastante en el intestino, ¿verdad? Porque ayuda, y este casi siempre tiene muchas microvellosidades, pues, porque ayuda a la absorción de nutrientes en esta zona de acá. El pseudoestratificado, casi siempre en los bronquios, pues posee cilios, y estos cilios, acuérdense que están en constante movimiento y nos ayuda a deshacernos de partículas extrañas que pues no entren a los pulmones, ¿verdad? Por eso es este tipo de epitelio está estructurado de esta forma. Planos simples o pavimentosos. Podemos observar esa imagen ahí, que si nos presentan esa imagen y nos dicen qué tipo de epitelio es este, lógicamente plano simple, ¿verdad? Por la forma en mosaico, parece un huevo estrellado, se mira delgado y solo se presenta, vean ustedes, en una sola capa. Esa imagen es como que yo la esté tomando desde arriba, desde la superficie, ¿verdad? Hacia abajo. Ahora, también les pueden presentar, perdón, esta, y también siempre sería plano, pavimentoso, escamoso, ¿verdad? Ahí está señalizando el núcleo, y vean esta otra forma también. Esta es una imagen donde la fotografía está tomada desde arriba, ¿verdad? Esta imagen o este esquema se presenta en forma bidimensional, ¿verdad? Para que ustedes puedan observar que es bastante, el grosor es del súper delgado. Ahora, está adaptado, acuérdese, para estas cuestiones que se llama endotelio. El endotelio es el recubrimiento de todos los vasos sanguíneos. Cuando yo hablo de un vaso sanguíneo, jóvenes, me estoy refiriendo a una vena, a una arteria, cualquier estructura que transporte sangre. A eso se le denominan vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, esos vasos sanguíneos, que son tubos por donde pasa la sangre, están hechos de este tipo de tejido, de epitelio plano. Entonces, ¿por qué es importante? Porque vean ustedes que tiene el chance de que haya zonas en donde pueden salir alguna sustancia desde la sangre, ¿verdad? Todos los capilares también son de este tipo. Capilar sanguíneo es exactamente la zona en donde nosotros hacemos el intercambio entre el oxígeno y el CO2 para las células. El cúbico, pues ahí lo estamos observando. Está en órganos altamente especializados como ovarios y riñones. Las funciones son de secreción y absorción de fluidos y por ende podemos observarlo de esa manera. Si ustedes les ponen esta imagen de la derecha, lógicamente le van a decir cuál es el tipo de epitelio que está conformando la glándula. Esta glándula, en este caso le van a decir la glándula tiroides. Usted tiene que identificar que es un epitelio que es sola. Sí. Ok. Vale.
en el examen, imagínense que ustedes les van a presentar una imagen y a esa imagen ustedes le van a dar un nombre, ¿verdad? Y eso va a ser en lo que va a consistir, que ustedes sepan ubicar la forma de la célula y como le estamos diciendo que es una glándula, va a decir usted, ok, es un epitelio cúbico simple, ¿verdad? A ver, tejido conectivo, aquí hay las células cúbicas están mostradas ahí, y pues siempre lo que está dentro, más celestito o redondito es el núcleo, ¿verdad? El cilíndrico son altas, columnares también se les puede decir, acuérdense ustedes, parecen prismas, ¿verdad? Y pues tiene la característica que casi siempre se observan los núcleos en la misma posición, o sea, formando una línea, ¿ya? Otra que ahí menciona, ven que el núcleo está en la mitad basal, y esa es una distinción del epitelio pseudoestratificado, que los núcleos se ven en diferentes niveles. Aquí no, en el cilíndrico pues lo vamos a encontrar siempre en la misma posición. ¿A dónde va a estar bastante? En el tubo digestivo, ya dijimos, ¿verdad? Vesícula biliar y grandes conductos. Ahora, este puede ser puede ser con cilios en algunas ocasiones o microvellosidades, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. En la mucosa del intestino delgado encontramos este tipo de epitelio y vean que aquí está la forma esta que les mencionaba como de toalla. Siempre observen que aquí está tomado del estómago y luego el duodeno, y aquí ya empezamos con el intestino yeyuno, ¿verdad? Y ahí es donde se da más la absorción. Entonces se pueden notar estas formaciones. Vean ustedes, esta es una imagen como esquema, y esta es la foto real de cómo se observa en el microscopio. Ahora, pueden ponerle de cualquiera de las dos, ¿verdad? Y ustedes deben notar pues que no hay cambio. Aquí solo que se ven mejor las microvellosidades, pero básicamente es la misma foto, solo que en una con más colorcito y en la otra como realmente aparece en el microscopio, ¿no? Epitelio cilíndrico simple, vean ustedes, esta es una imagen preciosa del microscopio electrónico, y se observan estas microvellosidades preciosas aquí, ¿ves? ¿Verdad? Esta no es otro tipo de célula, puede ser una célula caliciforme, pero aquí para que ustedes observen las microvellosidades. Acuérdense que esas microvellosidades, esas son prolongaciones citoplasmáticas en forma de dedos que se proyectan hacia afuera en la superficie apical, casi siempre están en el tubo digestivo, en la vesícula biliar y grandes conductos, ¿verdad? Ahora, hay unas que tienen cilios, habíamos mencionado, vean estas que tienen cilios. Este siempre es un epitelio cilíndrico, pero estos cilios ayudan ¿a qué? Ayudan, acuérdense que los cilios se llenan tarde con el paramecium, ¿verdad? Que tiene bastantes pelitos porque hacen un movimiento de latigazo y lo que hacen es atrapar partículas, barrer sustancias para que podamos llevarlas hasta la garganta y luego toser y expulsarlas, ¿verdad? Y también se encuentran en la trompa de falopio, porque lo que hacen es mover también el ovocito a que se encuentre con el espermatozoide o que llegue hasta el útero, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, por eso lo vamos a encontrar en esas zonas. Los cilios arrastran el moco en el caso del epitelio nasal, ¿verdad? Y eso es importante. Vamos a ver si tenemos otra. Aquí está, otra imagen donde se observan los cilios con un microscopio electrónico. Hermoso, es esto. Estas probablemente son glándulas caliciformes, o sea, secretan moco, ¿verdad? Y estas son los pelitos.
Vamos a ver el pseudoestratificado, ya saben su característica, ¿verdad? Todas llegan hasta la superficie. Perdón, todas empiezan desde la base, pero no todas llegan hasta la superficie, porque a veces tienen en medio, decíamos, otras estructuras como glándulas. Ahora, se observan pues los núcleos en distintas posiciones. Aquí se observa. El extremo a veces es más angosto. Perdón, vamos a ver, se me fue. Aquí está. El extremo apical. Yo creo que todas estas imágenes ustedes las tienen en su texto. O no todas, ¿verdad? Sí, están todas. Pregunto. Todas están ahorita en su texto. Todas. De las ¿O hay que ha algunas puesto, que sí. no? Todas están, ¿verdad? Ok. Vamos a ver qué va lo importante de aquí. Localización. Vean cómo se observa en una imagen aquí en el epidídimo. Vean ustedes que aquí es donde hablábamos en el pseudoestratificado. Esta es un corte longitudinal del conducto del epidídimo en el hombre. ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Que la pared del conducto pues está hecha por epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Los núcleos se ven en distintos niveles y vean que aquí lo que tiene son estereocilios. ¿Qué es lo que va aquí en medio? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es esto? Y vean, este es un corte longitudinal. Es como que, no sé si me doy a entender cuando digo, si este es un conducto, el corte longitudinal es que lo hago así, como en un plátano, y la foto que estoy viendo es interna. Pero la foto de la derecha, esta, es como que yo tenga el conducto así, lo parto y le tomo la foto. No sé si me doy a entender, jóvenes, las imágenes, cómo se están observando aquí, corte longitudinal y este es un corte transversal. Y ahí se toma la fotografía. Entonces, es la misma imagen, solo que en dos vistas del epidídimo, de este conducto. Ahora bien, ¿qué hay aquí en medio? ¿Qué se observan aquí? Si es un corte de epidídimo, jóvenes. Correcto. Y estos que son acá parecieran que son cilios, pero en realidad son estereocilios, de lo que hablábamos antes. Estos estereocilios prácticamente están empujando y ayudando a estos espermatozoides a moverse y que no se queden ahí, sino que vayan saliendo, ¿verdad? Y aquí en esta zona, pues, ¿verdad? Estereocilios y espermatozoides. Ojo con estas estructuras porque solo ahí vamos a encontrar esto, ¿verdad? El epitelio cilíndrico pseudoestratificado y los estereocilios. Casi siempre solo ahí. También se encuentran en esta zona de la tráquea, ¿ves? Vean, observen bien cómo se mira esta célula caliciforme en medio de el epitelio, aquí, epitelio cilíndrico y los distintos núcleos en diferentes niveles. Aquí este es ciliado porque está en la tráquea. En la tráquea sí necesitamos nosotros mover sus partículas, ¿verdad? Vamos a encontrar este epitelio. Esta es otra forma de observarse, células ciliadas de la tráquea. Y esta es la microfotografía. Este es microscopio y este es microscopio electrónico. Son distintísimas las imágenes, ¿verdad? Pero sí se puede observar. ¿Qué le puede salir en el examen? Solo le sale la imagen y le dice, y le aparecen varias opciones. ¿A cuál pertenece la imagen observada? Y usted tiene que decir, bueno, es un epitelio cilíndrico y como los núcleos están en diferentes niveles, pseudoestratificado, A y B tiene cilios. Entonces, un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Veamos este, que es el queratinizado y el no queratinizado, que es el escamoso estratificado. Aquí tenemos que la membrana basal, varias capas de células, la membrana apical, se observan las células superiores todavía con los núcleos. Y si tiene núcleos, entonces, ¿qué vamos a decir? Que no tiene queratina, ¿vea? Entonces es epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado. Y tienen que poner
Bueno, hoy como el examen es distinto, vea, solo tienen que escoger cabal el nombre todo completo. Epitelio, plano o escamoso, estratificado, no queratinizado. Vamos a ver. Ahí se observa donde se encuentra. Esta es la imagen en esquema y esta es la verdadera imagen de cómo se observa en el microscopio, ¿verdad? Que vamos a notar nosotros, vean que siempre en la superficie se observan los núcleos de la célula, significa que la célula está viva, ¿verdad? Y como la celulita está viva y está con su núcleo siempre activo, significa que no tiene queratina y lógicamente, ¿a dónde la vamos a encontrar? A cuerdas vocales, todas las zonas que son húmedas, vean, porque están expuestas a rosaduras, ahí vamos a encontrar a este tipo de epitelio. Vean cómo se observa aquí también. Aunque hay células que se están levantando debido a la zona apical, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, de aquí para acá, esto que estoy señalizando es el epitelio. Esto que se ve más blanco hacia acá abajo, ese es el tejido conectivo. Para que ustedes vean que siempre se relacionan. Epitelio y el tejido conectivo van casi unidos. Ahora, el epitelio se tiñe más porque lógicamente tiene el citoplasma, tiene núcleos y tiene otras cuestiones ahí, ¿verdad? Que hace que las celulitas agarren más color que la zona de acá. Vaya, vean qué bonito. Aquí sí se observa perfectamente la zona cornizada, que les digo yo como una capa. Se han hecho grandes, se han cornizado, se han hecho y se han endurecido porque en vez del citoplasma y del núcleo, prácticamente se han llenado con esta proteína. Esto lógicamente nos da protección, ¿vea? En la piel. Y además de eso, pues permite también la queratina que se vea una piel lisita, ¿verdad? Así como cuando los niños nacen. A medida pues vamos envejeciendo, lógicamente esta capa se va haciendo mucho más pequeña, más delgada y pues se nos ven arrugas, ¿no? Porque la queratina pues ya no está como haciendo este efecto importante. Aquí vamos a ver, resiste la fricción y otra cosa pues también que nos da impermeabilidad, ¿verdad? Al agua. Esta es la epidermis y esta es la dermis. Ok, vamos con el último, que es el epitelio de transición. Me fascina este epitelio, ya saben, vean ustedes cómo se ve. Esta es una verdadera fotografía. Aquí están los dos núcleos, es binucleada. Y cuando no hay orina o no está pasando orina por ninguno de los conductos, se ve así, en forma de cúpula, ¿verdad? Cosa importante para distinguirlas de otros. Además, ¿verdad? De que sabemos solo en qué lugares la vamos a encontrar. Eso es importante. Vean que esta es la luz. La luz significa, esta es la zona que se llena, en este caso, digamos que esta es una vejiga, porque no nos dice que es el corte de vejiga, pero se observa que en esta es la zona que se va a ir llenando de líquido y ahí va a ir apretando las células para que después se hagan delgaditas, ¿verdad? Ahí está, pues sí, es un corte de vejiga distendida y luego se tornan más delgados a medida que se va llenando, ¿verdad? La vejiguita. Esta es otra fotografía preciosa donde se observa mucho mejor cómo se dan las células en la zona apical, así como unas cúpulas. Y se observa bien la forma cupular. Ah, bueno, faltan las glándulas. Jóvenes, ¿qué hora es? Nos quedamos hasta aquí y la otra semana vemos las glándulas, chicos. ¿Les parece? Nos quedamos pendientes con las glándulas y lo demás la próxima semana y junto con el laboratorio. ¿Jóvenes? Sí, Liga, está bien. Va. Sí, porque para no cansarlos mucho, porque ya me tardé casi 2 horas. Estos laboratorios son larguísimos, pero tranquilos, vamos bien.
Y hoy por la tarde también tenemos que sacarlo de la parte de laboratorio de biología. Entonces, chicos, nos quedamos hasta aquí y la próxima semana vemos lo que falta de este epitelio de glandular más el tejido conectivo y lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, quedamos así.